fueron estos cátaros? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, una manera rápida de describirlos, ellos fueron los descendientes de las enseñanzas que María Magdalena deja en el sur de Francia. Para los cátaros, María Magdalena, de manera natural, como otras sectas gnósticas u otros grupos gnósticos, era la esposa de Jesús. Y ellos siempre crecieron en espiritualidad con esto en mente. Para ellos Jesús era su maestro, era el maestro que les había venido a abrir el camino, era el compañero de vida de María Magdalena. Entonces la cabeza de su iglesia era María Magdalena. ¿Qué pasó con este pueblo pacífico? Un pueblo que realmente ofrecía la paz, cuidaba al prójimo. Ellos crecieron con una gran apertura espiritual, vivían en perfecta armonía con judíos. Es la época del catarismo, es la época del renacer de la cábala, de la caballería militar cristiana. Después vamos a ver cómo los templarios fueron protectores de los cátaros. Ellos querían volver al cristianismo más primitivo, es decir, volver al cristianismo del siglo I. Por ende, ellos querían recuperar el judaísmo de Jesús, esas enseñanzas más puras que María Magdalena había dejado en el sur de Francia. Entonces la liturgia de los cátaros era tan hermosa que atraía no solamente a la gente de las clases bajas, sino también a la gente de la clase más pudiente. Los cátaros sumaban cada vez más adeptos, ellos hablaban de una comunión directa con Dios, ellos hablaban de una conexión de uno a uno, decían, nosotros no necesitamos templos, altares ni catedrales. Y hay algo que me gusta mucho este concepto, ellos construían catedrales en el tiempo, no en la materia, no en la piedra. Entonces, el construir catedrales en el tiempo, ¿qué significa? Y quiere decir que la catedral se viene con nosotros. Si nosotros hoy estamos aquí, nos llevamos con nosotros esta enseñanza, pero si mañana nos tenemos que ir a otro lugar, todo eso se viene con nosotros. Nosotros, nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces ellos construían catedrales en el tiempo y decían, nuestra conexión es directa con Dios, es uno a uno, es una experiencia mística. No necesitamos hablar con un sacerdote para limpiar nuestros pecados. Ellos decían, nosotros vivimos la fe, además de predicarla. Ellos no creían en la Iglesia de Roma, sino que, bueno, esto es un jueguito de palabras que sirve en español. Ellos decían, no creemos en la Iglesia de Roma, por eso nuestra iglesia es la Iglesia del amor, que es Roma a la inversa. Esta Iglesia del amor que ellos llevaban adelante nos habla del alma, nos habla del cuidado al prójimo, nos habla de conectarnos directamente con Dios y con la divinidad. Ellos practicaban la meditación, tenían un tipo de cristianismo muy primitivo y también carismático. Ellos creían en la sanación a través de la imposición de manos, daban muchísima importancia al Espíritu Santo, porque ellos decían que a través del Espíritu Santo ellos habían recibido el don de sanar a través de las manos, como hacía Jesús, como hacía María Magdalena. Fue una comunidad muy amorosa, que no pretendían convencer a nadie de nada, pero sin embargo la gente que los escuchaba quedaba tan encantados con la propuesta de espiritualidad que ellos tenían, que sumaban cantidades de adeptos. Los cátaros fueron un pueblo muy noble, que ayudaron muchísimo. Las mujeres y los hombres tenían igualdad. Predicaban juntos, hombres y mujeres, como hacían los primeros apóstoles, hasta la resurrección de Jesús. Porque fíjense que en los Hechos de los Apóstoles, ya después las mujeres no están. Ya los apóstoles caminan solos. No encontramos información de María Magdalena en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, ¿qué hacen los cátaros? Los cátaros vuelven al judaísmo de Jesús, al judaísmo de María Magdalena. La iglesia en el sur de Francia en esa época no tenía ninguna injerencia, por eso vivían en perfecta armonía, judíos, cátaros, cabalistas. Era la época de los trovadores, la época del amor cortés. La cultura occitana era una cultura alegre, de cánticos, de júbilo, de cantos al amor, de un amor que requería de un vasallaje, donde él le jura amor eterno. Era una cultura preciosa, pero que lamentablemente fue ahogada por la Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición nace para erradicar el movimiento cátaro. Los cátaros se reconocían como cristianos, porque ellos eran cristianos de Cristo, pero no comulgaban con la iglesia. Pero ellos se consideraban cristianos, ellos rezaban el Padre Nuestro, pero tenían unas prácticas diferentes. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Bueno, la iglesia dijo, miren señores, todo este grupo de personas que cada vez tienen más y más y más adeptos, nos están trayendo muchos problemas.
porque la gente está dejando de venir a la iglesia para empezar a reunirse con ellos. Entonces, así nace la Inquisición, nace contra el movimiento cátaro, y a partir de allí, la iglesia, como no tenía injerencia en el sur de Francia era un polvorín de tensiones, porque todos vivían en armonía, y viva el amor, y los trovadores, y los cantos. Entonces, finalmente la iglesia tildó de hereje al movimiento cátaro. En el año 1209, nada más y nada menos que un 22 de julio, el día en el cual celebramos a María Magdalena, en la ciudad de Béziers empieza la cruzada contra los cátaros, que va a durar 35 años. Una cruzada cruel, feroz, tremenda, donde se torturó a los cátaros de manera indignante. Por muchos historiadores, esta cruzada contra los cátaros es considerado el primer genocidio de la Europa moderna. A lo largo de estos 35 años, todos los pueblos cátaros fueron atacados, se prendían hogueras. Se dice que de hecho tiraban con mucho más saña a la hoguera a las mujeres, porque las mujeres hablaban en la asamblea, participaban con sus hermanos, sus maridos cátaros, y a la iglesia esto la ponía muy nerviosa, que las mujeres participaran tanto. Entonces se dice que estaban más ensañados con las mujeres. Bueno, finalmente, luego de 35 años de asedio, la última gran quema de estos perfectos cátaros, como también se los llamaba, perfectos pero porque ellos tenían no la perfección entendida como podemos comprender nosotros, ¿no? Hoy, sino de elevación espiritual. En el año 1244, la fortaleza más grande que tenían, que era considerado el altar más sagrado para el catarismo, que es en Montsegur, ahí es donde se lleva la última gran quema de los cátaros. La iglesia consideró a Montsegur la sinagoga del diablo. ¿Y por qué le decían la sinagoga del diablo a un grupo de personas que tenían un altar que se consideraban cristianos? Bueno, porque ellos decían que en realidad los cátaros eran judíos, porque practicaban el judaísmo de Jesús. Recordemos que Jesús tuvo su primer mandamiento, era el Shema Israel. ¿Y qué dice el Shema Israel? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de Jesús. Y entonces los cátaros buscaban este retorno al cristianismo más primitivo, por ende practicaban un judaísmo muy activo. Entonces eran llamados también los judíos del Languedoc. Con lo cual, en el año 1244, la fortaleza de Montsegur capituló, y este movimiento cátaro en apariencia, ¿no? Porque la verdad es que no dejó de existir, sino que tuvo un silencio muy grande y de manera oculta el movimiento siguió. Pero acá voy a entrar ahora un poquito con los caballeros templarios, porque también son personajes muy, muy importantes. ¿Y qué tienen que ver los templarios con los cátaros y con María Magdalena? ¿Cuándo se funda la Orden de los Caballeros Templarios? En el año 1118 se funda en Francia, en la región de la Champaña, se funda la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, conocidos como los Caballeros Templarios. Este grupo de caballeros que eran muy reconocidos también por la Iglesia. ¿Y con qué objetivo nacen esta milicia de Cristo, conocido como los Caballeros Templarios? Bueno, se dice que la misión que ellos tenían era custodiar a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa, pero también era proteger a los caminos, custodiar a todas las personas, que las rutas fueran seguras. Entonces, esto es lo que sabemos, que este grupo, esta milicia de Cristo, realmente luchaba de manera heroica en Tierra Santa, para preservar los lugares santos, preservar las reliquias de Jesús, custodiar a todo este grupo de peregrinos. Sin embargo, hay otra parte de la historia que habitualmente no se cuenta, y que podemos decir, bueno, ¿es que acaso estos caballeros templarios tenían una misión oculta? Algo que en algunos libros, yo al final les voy a recomendar una serie de libros de todo esto, para que ustedes puedan investigar si tienen ganas. Entonces, ¿qué pasó con estos templarios? ¿Qué otra misión oculta tenían? Bueno, hay investigadores muy serios que van a decir que en realidad ellos tenían una misión desafiante, una misión suprema, y que ellos fueron considerados el brazo armado de María Magdalena, los custodios de sus restos, los custodios de su descendencia y los custodios de su linaje, de custodiar a esta gente y también de proteger a los cátaros. Entonces,
esta milicia de Cristo, además de luchar en Tierra Santa y además de custodiar todo esto, primeramente se dice que muchas de las familias cátaras, cuando empieza la Inquisición, que los empieza a matar y a perseguir, muchos logran escapar y encuentran refugio en las filas templarias. Sabemos que los templarios son considerados los primeros banqueros de la historia porque tenían muchísima riqueza, muchísimo dinero, porque los señores feudales y sobre todo muchos reyes querían la protección de los caballeros templarios. Esto incluye al rey de Francia, que el rey de Francia les debía una fortuna a los caballeros templarios. Entonces, muchas de las familias cátaras, y esto en las crónicas de la época que está escrito, hay cantidades de apellidos cátaros que están allí en las filas y se pueden ver cómo ayudaban en todas las tareas. Con lo cual los cátaros encontraron allí refugio, encontraron custodia, y los templarios colaboraron con ellos. ¿Por qué? Bueno, se va a decir que los caballeros templarios, además de custodiar las reliquias de María Magdalena, sus huesos, que hoy están exhibidos en el sur de Francia, veneraban una cabeza de mujer. Entonces, esta cabeza de mujer sería la cabeza, el cráneo de María Magdalena, que hoy se exhibe en Saint-Maximin dentro de un relicario de oro. Bueno, nosotros eso es algo que en verdad nunca vamos a terminar de saber. Lo que sí sabemos que a lo largo del sur de Francia, a lo largo y a lo ancho, vamos a encontrar muchas tallas con la cruz paté, esa cruz que identifica a los caballeros templarios. En muchas de las grutas donde se sabe que María Magdalena iba a enseñar de manera oculta, encontramos también cruces templarias como símbolo de que los templarios habían estado allí protegiendo el lugar. También en este pueblito que les conté al principio, René-le-Château, ese pueblito íntegramente dedicado a María Magdalena. Bueno, de hecho en el sur de Francia cuando uno va, entramos por Carcassonne o por Foix o por donde entremos, vamos a ver que todos los negocios venden artículos medievales. Entonces hay escudos templarios, espadas, es una belleza, tazas, bueno, lo que quieran. Pero lo que digo, que la custodia de los caballeros templarios fue tan poderosa, que así como en el año 1209 empezó la persecución contra los cátaros, en el año 1209. En el año 1244 fue la última gran quema de los templarios. En el año 1306, Francia expulsa a los judíos. Más de 100.000 judíos son expulsados de Francia. En el año 1307, la iglesia, ya habiendo expulsado a los judíos y exterminado a los cátaros, comienza la persecución contra los caballeros templarios. Fíjense, si hacemos un hilo conductor, todos aquellos que sabían del linaje sagrado de la unión entre Jesús y Magdalena empiezan a ser expulsados, quemados, perseguidos. En el año 1314, finalmente, el último gran maestro templario es quemado en la hoguera. Jacques de Molay es quemado en la isla de Saint-Louis, en París. Ahora, fueron buenos y le concedieron un último deseo. Jacques de Molay pide ser quemado mirando a Notre Dame de París. Entonces le conceden, y él dice algo cuando está siendo quemado. Grita, insto al Papa y al Rey de Francia a presentarse ante Dios en el lapso de un año, y malditos sean los reyes de Francia hasta la 7ª generación. Esto grita el último gran maestro templario, después de ser torturados y de todo lo que les pasó, lo grita estando en la hoguera. ¿Qué pasó con esta gente? Bueno, el Papa muere a los 6 meses, y a los 9 meses muere el rey de Francia. Con lo cual, lo que gritó este hombre, estando ahí, se cumplió. Antes del año, el rey y el Papa se habrán presentado ante Dios, y no sabemos si Jacques de Molay habrá tenido la oportunidad de ser partícipe de eso que ocurrió ahí. Y los siguientes 7 reyes de Francia murieron todos en periodos muy cortos, de causas extrañas. Hay una biblioteca muy linda que se llama Maurice Drouin, es un medievalista francés, que se llama Los Reyes Malditos, y ahí pueden encontrar toda la historia de estos reyes de Francia. Con lo cual, si hacemos todo este hilo conductor, ¿no?, en este calendario inquisitorial, si queremos, vemos cómo desde el año 1209 hasta el año 1314 empieza toda esta lucha desesperada de la Iglesia por borrar de la faz de la tierra a todos aquellos que veneraban a María Magdalena,
que veneraban la unión entre ella y Jesús y su descendencia sagrada. Pero en el año 1321, ¿qué pasó? Bueno, pasa que se cree que la última noche, en el 1244, cuando se quema a los caballeros, a los cátaros, perdón, se cree que un grupito se escapa la noche anterior con una cantidad de tesoros. ¿Y cuáles eran esos tesoros cátaros? No era dinero y no era oro, eran sus enseñanzas, sus escritos, y entre todo ello se custodió una profecía, que por ahí ustedes me habrán escuchado hablar, que se da en conocer como la profecía cátara. Bueno, esa profecía se mantuvo oculta hasta el año 1321. En el año 1321, el último gran perfecto cátaro, que se llamaba Guillaume de Belibaste, él vivía en lo que conocemos hoy como la región de Cataluña, porque cuando se escapan estos cátaros que logran escapar a la Inquisición, ¿a dónde van? Bueno, van a instalarse en lo que conocemos como Cataluña, el Reino de Aragón, se pasan para la región que está tan cerquita, se vienen para lo que hoy conocemos como España. Con lo cual, en el año 1321, ya unos años antes, había empezado nuevamente a tomar auge el movimiento cátaro en esta región, y quien lo lideraba era Belibaste. Entonces Belibaste es engañado, es llevado de regreso a Francia, supuestamente para darle el consolamentum o la extrema unción a una mujer que estaba moribunda. Entonces él va, dice, no, yo como perfecto cátaro, no me importa, voy a volver, pero le voy a dar a esta mujer el consolamentum para que pueda morir en paz. Entonces, cuando él llega, en realidad no había ninguna mujer, nadie estaba esperando el consolamentum, y él es apresado. Entonces allí es quemado en la hoguera. Y él, estando ahí en la hoguera, dice su famosa frase: dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Esto fue en el año 1321, donde la profecía cátara, esta profecía de esta iglesia alternativa o de esta iglesia del amor, sale a la luz. Pero en verdad, cuando toma un auge muy fuerte también es a partir del año 2021, el año pasado, donde supuestamente esta profecía se iba a cumplir. ¿Y por qué él dice el laurel reverdecerá? Primeramente porque el laurel está asociado a la supremacía, está asociado a la victoria. Recordemos que los emperadores romanos usaban coronas de laureles para reflejar la superioridad, pero sobre todo la victoria. Entonces, el laurel está representando la victoria de ¿qué? ¿Qué iba a volver dentro de 700 años? Iba a volver la iglesia del amor. Esta iglesia construida por Jesús y María Magdalena. Esta iglesia donde hombres y mujeres íbamos a caminar como iguales, como pares, donde el amor iba a ser el centro de toda nuestra vida y iba a haber un regreso muy fuerte a la espiritualidad. Entonces, esta profecía cátara que nos deja Guillaume de Belibaste antes de morir, es una profecía donde vieron que habitualmente las profecías son apocalípticas. En las profecías pasan un montón de cosas malas, feas, tremendas, caen plagas. Bueno, la profecía cátara no tiene nada de todo esto, muy por el contrario. Es una profecía que nos habla de esperanza, es una profecía que nos habla de amor, es una profecía que nos habla de amar al prójimo, de cuidarlo. Es una profecía que da, en realidad, agradece y reconoce a todos aquellos maestros que nos abrieron el camino, de distintas tradiciones espirituales, no importa, pero maestros que nos abrieron el camino, pero que pagaron el precio. Y sabemos que Jesús pagó el precio. Sabemos que María Magdalena, desde su lugar, pagó el precio. Sabemos que los cátaros también y tantos otros grupos humanos pagaron el precio por creer en algo diferente, por ser considerados herejes. Hereje es el que piensa diferente, es el que tiene una idea nueva, es el que va a romper el statu quo. Eso es ser hereje. También hereje es aquella persona que da una interpretación diferente a un mismo texto. Entonces, en este caso, es un grupo humano, como por ejemplo los cátaros, que ellos tenían una idea y una concepción diferente del cristianismo. Ellos creían en el cristianismo de Cristo, de volver a la raíz, y por ende volver a la raíz, ¿qué era? Era volver a la Torá, era volver a lo que Jesús dijo que vino a cumplir y no a cambiar, lo que estaba escrito en la Torá, que luego se ha ido tergiversando tanto
el mensaje de Jesús, se le han agregado tantas reglas esclavizadoras. Jesús fue un maestro que vino a mostrarnos un camino de luz, de iluminación y de espiritualidad. Él no fue un maestro del temor, del dolor, de la culpa y del pecado. Jesús fue un maestro que vino a abrir un camino iniciático para que aquel que quisiera pudiera ser un mellizo, como dice el Evangelio de Tomás. Aquel que quiera parecerse a Jesús puede ser como Jesús en tanto y en cuanto quiera vivir la prédica que él dejó. Hay un pasaje muy lindo en el Evangelio de Tomás donde Jesús le dice a Tomás que los dos han recibido su ser de la misma fuente. ¿Y cuál es esa fuente? La divinidad, es Dios. Y después le dice, Tomás, yo no soy tu amo. Dice, porque tú has bebido del vino burbujeante de mi boca, tú te transformarás en mí y yo me transformaré en ti. Y lo que está oculto te será revelado. Entonces aquí, cuando Tomás escribe el Evangelio, dice, este es el Evangelio que el mellizo de Tomás, que el mellizo de Jesús, perdón, Judas Tomás, escribió. Entonces, cuando Tomás nos habla de ese mellizo, ¿de qué nos habla? De que todos podemos ser mellizos e iguales de Jesús.